Estamos aquí de vuelta en el tablao del Cardenal. Nos acompaña José María Molleda. José María, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángela. José María es delegado de Entre Culturas en Córdoba. José María, tenemos también a José Manuel Moreno, con quien hablaremos pues, en unos minutos, porque tenemos mucho que contar. Hace ya pues, unas semanas largas, ¿verdad, José María, que estábamos aquí? Sí. En nuestro plató habitual, aquí. No literalmente, ¿verdad? Pero hablábamos de esa campaña por la educación. Recordamos que Entre Culturas es una entidad que nacía en el año 89, desde aquella Fe y Alegría, nacida en el año 55 en Caracas. Hoy es entidad consultora en materia educativa de la UNESCO y voluntariamente analizada por Fundación Lealtad. El paradigma, José María, de la educación popular como factor determinante y necesario para el cambio social global. Y bueno, hoy nos centramos, creo, José María, en esa educación como derecho para todas y todos, poniendo el acento, dedicando una especial atención a niñas, mujeres y zonas de conflicto. Sí. De todas maneras, a mí me gustaría, una vez más, centrar para conocimiento general lo que es nuestra ONG, ¿no? Nosotros, como tú muy bien has dicho, pertenecemos a Entre Culturas, a la Federación de Fe y Alegría, la que has comentado, que nació en el 55 en Venezuela, y entonces somos una ONG para el desarrollo y pensamos que realmente la palanca en la que nos apoyamos y la que creemos que es de una fuerza extraordinaria para el cambio y el desarrollo es la educación. Entonces, lo característico nuestro es llevar la educación a todos y todas. Lógicamente, para eso, en Córdoba tenemos una delegación que está en Gran Capitán 5, en el Centro Cultural de San Hipólito. La ONG tiene un ideario jesuita, y entonces lo que hacemos es, por una parte, detectar los problemas que hay en el sur. Nosotros, cuando hablamos de norte y sur, es como hablar de tercer mundo y primer mundo, el nuestro. Entonces, detectamos esos problemas porque queremos estar en sintonía, lo que nosotros hagamos con lo que ellos necesiten. Entonces, allí, fundamentalmente, nos abren los ojos, nos pinchan la sensibilidad de lo que tenemos que hacer. Y aquí, en España, y en nuestro papel en Córdoba, es cuando hacemos pues, las campañas de sensibilización, intervenimos en varias acciones de presión política y todo esto. Por centrar un poquito la cosa, es verdad que la última vez hablamos de la campaña mundial de la educación, que eso se realiza todos los años en el mes de abril. Esto es importante porque es una campaña mundial, se participan los 5 continentes, con una coordinación grande. Eso la tuvimos, fue muy bien. Como actos fundamentales tuvimos una rueda de prensa en el Centro de Magisterio del Sagrado Corazón, un acto central en el Centro Cultural de San Hipólito, pero un mes después nos hicieron una llamada, una acogida en el Senado, y pudimos ir todas las organizaciones que habíamos intervenido de manera fundamental en toda la campaña, a presentar a los senadores de la Comisión de Educación y Desarrollo pues cuáles eran nuestras propuestas. Eso fue para nosotros realmente importante. Eso creo que es una de las cosas a destacar. Y luego la otra cosa a destacar, que es nuestra campaña fundamental, no sé si alguna vez hemos hablado de ello, es una campaña que titulamos La Silla Roja. Sí, lo comentamos. Exactamente, en esa silla roja lo que queremos hacer es que, sobre todo a principio de curso, cuando estamos todos hablando de que la vuelta al cole, todo el mundo nervioso, con sus libros nuevos, sus uniformes, las familias, con el cambio, bueno, pues recordar, y ponemos para ello una silla roja en los centros, que hay 61 millones de niños que no van a la escuela, que no tienen ese reingreso en la escuela. Eso para nosotros es muy fuerte, y es una de las campañas que
el hecho de elegir la silla es porque, bueno, hay un sitio donde se tiene que sentar ese alumno y tiene que tener un respaldo, y ese respaldo somos todos nosotros. Es verdad que hay desde las administraciones públicas compromisos, subvenciones, pero eso ya irá saliendo a lo largo de la entrevista. Hay mucha teoría y pocas realidades. Igualmente, asimismo, tenemos que hablar de los profesores, ¿verdad?, que han sido especialmente protagonistas en esa campaña este año, también en la SAME 2013, y es que sin profesores, sin docentes cualificados y valorados, pues no hay justicia social y no hay evolución. En el mundo faltan más de 1 millón de docentes, ¿no?, según se calcula. Sí, ese ha sido precisamente el lema de la campaña mundial de la educación. Sin profes no hay escuela. Entonces, realmente la educación no consiste en tener a niños escolarizados. Ya iremos viendo a lo largo del programa, de la entrevista que estamos haciendo, que a veces hay 1, 2, 3 años de escolarización, y cuando acaba ese programa de escolarización, los niños salen sin tener los elementos básicos de conocimiento de escritura, de conocimiento de lectura. Y es que para llegar a ser docente, en la mayoría de los países se exige muy poquita cosa. Entonces, escolarizado quiere decir que son unos números que puede ofrecer cualquier entidad pública, pero ¿cuál es el resultado? Eso es más difícil. Para eso hace falta profesores motivados, bien pagados, considerados socialmente, etc. Estamos en un momento en el que hay que resaltar la publicación de ese número 50, ¿verdad?, del boletín, de la revista de Entre Culturas. Nos recordabais ya en esa presentación de una revista que, por cierto, podemos descargar en PDF, ¿verdad?, podemos acceder a ella a través de internet, de la página web de Entre Culturas, que más allá de la efeméride, de la importancia de que sean ya, pues bueno, la mitad de un centenar, ¿verdad?, medio centenar de números, está esa forma tan singular que tiene Entre Culturas de trabajar y esa manera de discernir entre herramientas y objetivos. ¿Pensáis que se produce cierta confusión dentro del entorno de la cooperación para el desarrollo en este sentido? Bueno, ahora mismo, más que cierta confusión, que siempre se produce, el problema fundamental que tenemos es que en estos periodos de crisis todo lo que es ayuda al desarrollo ha bajado de una manera tremenda. Entonces eso no tenemos más remedio que denunciarlo, que hacerlo sobresaltar, porque si no nos podemos quedar pues casi satisfechos de que si estamos pasando en un periodo de crisis, pues si hay que reducir, se reduce. Pero es curioso que en los sitios más necesitados la reducción que ha habido para el desarrollo está en el 51%, y en otras cosas pues la reducción puede ser de un 8 o un 10%. Precisamente en aquello que es para los más necesitados, justo ahí es donde hay más que recortar. Eso no lo tendríamos que plantear mucho. El famoso objetivo, porque se ha luchado tanto, del 0,7%, que estábamos pues bastante cerca de él, ahora estamos en el 0,2%. Entonces, todo eso son cosas que se puede decir. Es verdad que no son temas nuevos, siempre hablamos de lo mismo, pero es que son temas realmente importantes, sin caer tampoco en el pesimismo, porque en los últimos años se ha avanzado bastante. Ahora decimos que estamos 61 millones de niños que no les damos escolarización, pero no hace muchos años esta cifra era de 80, 100 millones. O sea, que realmente tenemos la satisfacción de que las cosas se están haciendo bien. Lo que no podemos es dejar de hacerlas. Sobre todo con ese 2015, ¿no? Con cada vez más cercano, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Claro, es que entre esos objetivos del 2015, por recordar un poquito la idea, fue una reunión que hubo en el año 2000 en Dakar, que se fijaron unos objetivos a cumplir en el año 2015. Entonces, dentro de esos objetivos, el segundo y el tercero, uno es igualdad para niños y niñas en la escolarización, y otro es enseñanza primaria gratuita, obligatoria para todos los niños y niñas, pero a nivel mundial. Entonces eso los países lo firmaron y se comprometieron. Entonces hay que recordárselo.
que la firma lleva luego una responsabilidad de cumplimiento. Pero bueno, lo importante es que además, mediante ese número 50, podemos ver un balance, ¿verdad?, de esos logros. En números estamos, pues podemos decir que para más de 54.000 personas, solo en América Latina, pues hemos solucionado, ¿no? Algo tan prioritario. Parece mentira que haya que seguir preguntándose por qué es prioritaria la educación, ¿verdad? Eso también os lo planteáis vosotros, pero así es. Y lo importante es que seguimos avanzando ahí, muy esencial el trabajo a través de las redes sociales, ¿no? Antes hablábamos de ese fomento, de también dotar de autoridad, de importancia al docente. Recordemos la fantástica labor que ha ejercido la microsite Pon un profe en tu escuela, ¿verdad?, en el mapa, ¿no? Sí. Entonces eso nos ha permitido conocer por regiones dónde están esas carencias e incluso recopilar cuáles son esas características o requisitos que las personas esperan o demandan, ¿no?, del educador, que es una figura que ha perdido mucho prestigio, ¿no? Desgraciadamente ha perdido mucho prestigio, y el profesor, para que tenga esa ascendencia que tiene que tener sobre el alumno, lo primero que tiene que estar es reconocido por la sociedad donde está. Tiene que ser un profesor que esté motivado, que esté respetado, que se dedique. Y esto además es curioso, porque sin querer mezclar temas, estamos discutiendo mucho en España sobre la importancia de la educación. Oye, y lo mismo que pedimos para nosotros, ¿por qué no miramos un poquito más allá cómo es? Nosotros estamos hablando de ratio profesor-alumno, de cómo deben de estar los profesores formados, y tenemos escuelas en las que hay un docente para 80 alumnos. Y no es eso lo malo, sino que los alumnos tienen una diversidad de situaciones, de edades, etcétera, que todo profesor sabe que los grupos homogéneos son mucho más fáciles de llevar que cuando son muy heterogéneos. Entonces, estamos muy sensibilizados a la educación, pero no nos podemos quedar solamente de puertas para adentro, tenemos que ir fuera. Por eso los reconocimientos, ¿verdad?, distinciones como por ejemplo la que recibíais de manos de la Fundación Mutua Madrileña hace también muy poquito, por ese trabajo para 400 niños refugiados en Sudán del Sur, pues animan, ¿no?, de alguna manera incentivan a que sigamos trabajando, en absoluto a que nos quedemos ahí, ¿no? Queda muchísimo camino por recorrer, y sobre todo teniendo en cuenta que Occidente tampoco puede presumir, ¿verdad?, de una educación de calidad pública para todos, y es que nos encontramos en uno de los epicentros, ¿no?, en un punto candente. Ha generado más que descontento esa ley Wert, y está pues toda la comunidad educativa prácticamente alzada, ¿no?, contra ella. Y esos son unos mínimos que ya quisieran todos los países tener. O sea que todo es muy relativo, y todo hay que tenerlo en cuenta. Realmente, pues es verdad, las cosas que se hacen tienen su repercusión. No damos en ningún momento una idea negativa de cómo van las cosas, sino que estamos animados. Lo único que hay que llamar la atención de que tenemos que seguir trabajando, y sobre todo en estas épocas difíciles, que la imaginación vaya al poder. Y un buen ejemplo de eso es ese país virtual, ese Knowland, ¿verdad?, ese país de la hospitalidad, de la igualdad de oportunidades, que acoge ya, bueno, pues una cifra que ya supera los 45 millones, ¿no? Nos asusta, y además que acaba de celebrar su primer año de vida, porque recordemos que el pasado 20 de junio era precisamente el Día del Refugiado, ¿no? Claro, exactamente, estamos justo todavía celebrándolo, y realmente lo que decías antes, lo que son los medios que estamos hoy en día, de la informática, donde cualquiera podía poner su profesor, podía ponerle sus características que él pensaba, que eso hace que haya mucha gente que participe, que no sea solamente cosa de unos cuantos, y eso pues anima mucho. Y cómo no, tengo que decirlo, el hecho de tener espacios como el que me estás ofreciendo ahora mismo, donde nuestra idea sea conocida por más gente, para nosotros también es fundamental. Ya ha pasado el tiempo de que el buen paño en el arca se vende, ahora hay que saberlo sacar. Muy bien, ¿y cómo podemos adentrarnos en esa tierra, en ese territorio sin fronteras, de dignidad,
que es Knowland. ¿Cómo podemos participar al igual que hacemos en las diferentes subwebs que nos ofrece Entre Culturas? Sí, eso quizá ahora José Manuel está más versado en esto y puede dar notas más clarificadoras, pero de todas formas, entrando en la página web nuestras, viene detalladamente lo que hay que hacer para entrar y cómo desde casa cada cual puede sentirse comprometido y puede sentirse participativo de estas ideas de que realmente hay muchos problemas a los cuales no les podemos cerrar los ojos. Efectivamente, mantenemos el espíritu de Paulo Freire, ¿verdad?, del educador brasileño, por supuesto también del fundador de Fe y Alegría, de ese movimiento ya internacional, y seguimos sumando. Aquí una gran labor la realiza REDEC, ¿no?, que unifica de alguna manera, cohesiona a toda esa comunidad que piensa, que sueña y que cree que es posible ese mundo mejor. Sí, uno de nuestros objetivos siempre es trabajar en red, trabajar en conjunto con más gente. Muy bien, José María. Bueno, pues entonces, si te parece, vamos a hablar con José Manuel, que lo tenemos esperando aquí por problemas de espacio, ¿verdad? Con este mini set que agradecemos mucho a toda la organización del Tablado del Cardenal, del cual nos han podido proveer. Y de todas maneras, José María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos, lo dijimos la anterior ocasión, y de verdad que esperamos que cuando volvamos en septiembre podamos contar con Entre Culturas, Fe y Alegría. Perfectamente, aquí estaremos siempre que nos digáis algo. Muy bien, muchísimas gracias, José María.